Tengan todos muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo y la más cálida bienvenida a este nuevo webinario, una conferencia magistral, un espacio diseñado para el intercambio de conocimientos, para la reflexión crítica y el fortalecimiento de nuestras capacidades en salud pública. Este año 2026, el programa de webinarios del Instituto Nacional de Salud continúa consolidándose como un programa exitoso de formación continua, desarrollando el módulo Los pilares trascendentales de la salud humana contemporánea, un ejemplo temático que nos invita a profundizar en aquellos elementos esenciales que sostienen y transforman la salud en nuestra sociedad actualmente. En esta ocasión vamos a abordar un tema de enorme relevancia para lo que hacemos investigación: la comunicación efectiva basada en la evidencia, cómo traducir datos complejos para la población en general. Un tema que no debe desvincularse nunca de la producción de conocimiento. En un contexto donde la información circula con una gran rapidez y donde la evidencia debe competir con la desinformación, la capacidad de comunicar con claridad, con rigurosidad, pero sobre todo con responsabilidad, se convierte en un pilar fundamental para la toma de decisiones informadas y también para la promoción de la salud, que es una función de todo lo que hacemos, conocimiento y generamos evidencia científica. Es para mí un honor presentar a nuestra distinguida ponente, invitada, la doctora Susana Margarita Zelaya de Villalobos, quien es coordinadora de la Oficina de Apoyo Técnico y Metodológico de la Unidad de Investigación del Instituto Nacional de Salud. La doctora Zelaya es doctora en Medicina con un posgrado en Salud Pública, es egresada del programa de Epidemiología para Gestores de Salud Pública en Internet de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health y cuenta además con una sólida formación en el diseño de investigación, formulación de guías de práctica clínica, formulación de proyectos de investigación, lectura crítica y ética de la investigación. Con más de 10 años de experiencia en el diseño, la coordinación, la ejecución, el análisis y la interpretación de resultados de proyectos de investigación en salud, ha formado parte del equipo técnico de la unidad de investigaciones, pero también del equipo coordinador de encuestas nacionales de salud, conducidas y planificadas desde el instituto, así como de diversas investigaciones clínicas de alto impacto en el país. Su trayectoria académica y profesional, sumada a su compromiso con la excelencia científica y la salud pública, la convierten en una persona idónea para guiarnos en la reflexión sobre cómo traducir datos complejos en mensajes claros, que es una cuestión que no es sencilla, pero que se debe de hacer. Debe ser comprensible y útil para la población este tipo de información. Doctora Zelaya, le agradecemos muchísimo la disposición para compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros y con el público que nos acompaña. A todos los participantes, siempre gracias por acompañarnos. Les motivamos a que conozcan la nueva forma de inscribirse y de utilizar la plataforma. Sabemos que estamos familiarizándonos con ella, aún los que estamos aquí, pero pronto les será mucho más claro. Les cedo la palabra, doctora, y nuevamente gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Sandoval y el equipo por permitirme estar acá. Quiero iniciar esta ponencia que, como bien dice doctora Sandoval, es más una reflexión de, en realidad, qué estamos haciendo nosotros para comunicar efectivamente las investigaciones que producimos. Seguramente más de alguno de de la audiencia que tengo el privilegio de tener esta tarde, parece familiar lo que estamos viendo en pantalla. Regularmente nosotros pasamos semanas, pasamos meses, incluso a veces años, trabajando en diferentes proyectos de investigación. Trabajamos mucho en la parte de la limpieza de los datos, la organización de estos datos, el análisis de los mismos y seguramente más de alguna vez hemos estado trabajando de lleno con programas como Jamovi,
R o SPSS para lograr tener el mejor modelo predictor posible, en el cual pues podemos predecir o estimar algún problema o algún factor de riesgo a partir de las problemáticas que tenemos en nuestra población. Y seguramente no me dejarán mentir, más de alguna vez nos emocionamos cuando obtenemos ese valor de P menor a 0.05, el valor significativo, el cual nos da un soporte estadístico para presentar nuestros resultados, los cuales al final terminan en una publicación en una revista científica. Bien, eh, ¿qué pasa después? La gran pregunta es si ese es el final del camino, como nosotros como investigadores. En realidad, algunos aún consideran que con la publicación llega la culminación del proceso de investigación, que básicamente, automáticamente, dado que lo que he publicado es cierto, eso se va a traducir en evidencia que va a ser implementada o utilizada, cuando en realidad la realidad es completamente diferente. Existe evidencia que ya estima cuántos años transcurren desde que yo realizo una publicación en general y cuánto llega para que esta publicación, estos resultados de verdad lleguen a la comunidad y se puedan traducir en evidencia. Son 17 años los que transcurren en promedio desde que una publicación está en una revista científica hasta que es asimilada y es aplicada en la realidad de las comunidades. Definitivamente la gran brecha que nosotros tenemos desde que producimos el conocimiento a llegar a la acción en aquellas comunidades o a la población, que es a la que nos debemos, es un reto que hoy por hoy se intensifica, no solamente por las barreras que ya se conocen o que ya están bastante estudiadas relacionadas con los determinantes estructurales intermedios, sino que además de eso tenemos una contraparte hoy por hoy. Vemos frecuentemente en diferentes plataformas algún tipo de videos, los cuales se viralizan. Y si ustedes se ponen a pensar cuánto tiempo pasa desde que un video sale a que potencialmente se viraliza, son aproximadamente 17 segundos. Es decir, que nosotros estamos luchando, mientras nosotros esperamos 17 años para que la evidencia que estamos generando se convierta y se asimile y se aplique en las comunidades, tenemos una contraparte que tan solo en 17 segundos se viraliza a nivel mundial. Es por eso que tenemos que tener claridad en algo. Es solo el hecho de divulgar mi investigación, eso no es lo mismo que traducir. El hecho de que yo realice la publicación de mi investigación, no puedo asumir que automáticamente estoy traduciendo el conocimiento y que ese conocimiento va a ser asimilado o va a ser implementado por la población, en este caso la población general. Por eso quiero que me acompañen esta tarde a hablar acerca de una de las funciones esenciales de la salud pública, y que también definitivamente nos implica al área de investigación, todos aquellos que trabajamos con la medición de datos, cómo nosotros traducimos estos datos complejos para la población general. La temática de esta tarde que vamos a abordar está enfocada en eso, en cómo la comunicación efectiva es una herramienta que nos sirve para que podamos traducir esa evidencia a nuestra población general. Yo soy Susana Zelaya y soy del equipo del Instituto Nacional de Salud. Bien, cuando nosotros hablamos de desinformación en salud, tenemos que tener en cuenta que, al igual que muchos problemas que existen a nivel de salud, esta solamente es la punta del iceberg que nosotros estamos viendo. Detrás o debajo de la desinformación en salud, esa desinformación que muy bien acabamos de conversar, que circula rápidamente en línea, eh, existen otras problemáticas con raíces mucho más profundas. Entre las principales problemáticas que nosotros podemos
tener en cuenta es la brecha que hay entre la ciencia y la práctica. Es decir, esa desconexión que existe entre la investigación que yo estoy haciendo y la práctica que se está desarrollando. Pudiéramos pasar toda la tarde hablando del por qué pasan y por qué existe todavía esta brecha. Bueno, es objetivo de esta jornada. En una próxima compartiré un poco más acerca de esto, pero también tenemos que tener en cuenta que en segundo lugar, otra raíz profunda que fomenta la desinformación en salud es definitivamente la comunicación ineficaz que se tiene. Es decir, esa comunicación de evidencia que no es clara o que a lo mejor sí es clara, pero no llega oportunamente a mi población objetivo. Esto genera una erosión en la confianza que tiene la población en general en la ciencia. La población se encuentra ante diferentes fuentes de información, unas que en realidad parecen muy reales, las cuales si no pasan por el juicio de un experto, si no son evaluadas por un experto, fácilmente son asimiladas como una verdad en nuestra población. Y obviamente esto tiene una repercusión en las decisiones que están mal informadas, es decir, decisiones en salud que se basan en información errónea. Porque, ojo, la población no es que no quiera um, generar nuevo conocimiento. Por un lado tenemos, si bien tenemos algún porcentaje de población que está resistiendo a aceptar nuevo conocimiento, pero en general la mayoría de la población busca información, ¿sí? Lo que sucede es, hay que evaluar las fuentes por las cuales la buscan y seguramente muchas de las acciones, de las decisiones en función de la salud que han tomado las personas fueron en algún momento una decisión basada en una evidencia. La pregunta acá que nos tenemos que hacer es, qué nivel de evidencia y cuál era la confianza que teníamos en esa evidencia bajo la cual la persona optó por tomarla de base para tomar esa decisión. Además de eso, tenemos que entender que tenemos que hablar de comunicación eficaz. No solamente tiene un costo de el hecho de que no, de que son 17 años que pasan entre que yo publico hasta que esta población lo acepta, sino que veamos, entre el año 2007 y el 2008 se realizó una estimación de de lo que se invertía en investigación en salud, pues era básicamente un desperdicio evitable. Y se concluyó que el 85% de la inversión que existe en investigación en salud potencialmente puede ser un desperdicio evitable, ¿sí? Ahora, esta no solamente tiene que ver con que la comunicación es ineficaz, sino que también tiene otras razones, entre las cuales se ha documentado que alrededor del 50% de los artículos, de las investigaciones que se generan no llegan a una publicación. Y de aquellas publicaciones que se generan, tenemos una deficiencia, dado que los reportes con los métodos son poco claros, los que ya es un problema de base en la comunicación. No estamos logrando comunicar de manera clara a nuestra contraparte, a nuestros colegas, a nuestros pares. Ahora ustedes imagínense cómo eso dificulta el poder tomar la evidencia que se ha generado en otras investigaciones de base para ser reproducibles, que es el otro punto por el cual se considera que este 85% de pérdida de la inversión en realidad es un fallo sistémico que nosotros tenemos. La mala comunicación, la deficiencia en la comunicación eh, científica, el poder en realidad traducir ese conocimiento es vinculante con este costo silencioso que tenemos alrededor de la generación de la nueva evidencia. Pero veamos, además del costo que tenemos acá, que es obviamente algo que nos preocupa
desde el punto de vista ético y desde el punto de vista estratégico a los que hacemos investigación, porque tenemos que utilizar bien los recursos que se nos dan. También tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy, como les decía al inicio, nos encontramos en una era de la infodemia, es decir, existen cantidad, miles y miles de artículos que se publican cada año, ¿sí? Cada año se estima que alrededor de 2 millones de artículos se publican en un solo año. Entonces, imagínense, son miles de artículos al día que se publican y algunos de estos estamos viendo la problemática de que se generan y son con el uso de la inteligencia artificial, estamos viendo otro problema adicional que es la generación de estos artículos que son básicamente plagios, es decir, que son artículos que desinforman, que son artículos que no vienen en realidad de un proceso sistemático de una investigación. Además de eso, tenemos el problema de la desinformación, en el cual estamos no solamente problemados con la información falsa que que se comparte, sino que además de eso hay incluso em, población, hay incluso agentes que son públicos que también apoyan a desinformar a la población. Eso a su vez hace que en general la población tenga una polarización o una desconfianza institucional, porque en realidad no sabe a quién creer. Tengo acá yo a una persona a la cual respeto, me está diciendo una información que a lo mejor está basada en algo que no tiene un grado de nivel de evidencia, y tengo acá, por otro lado, a otro grupo de personas a los cuales quizás no tengo la suficiente confianza y que me están dando una información que es contraria. Entonces, la población, pues, decide, y vamos a ver más a continuación, cuáles son el proceso por el cual ellos deciden optar por una u otra opción. Además de eso, no podemos obviar los algoritmos que amplifican mensajes emocionales. Para nadie es, y bueno, más de alguno, a veces nos sorprendemos de cómo los algoritmos, incluso eh, una cosa, yo busco en mi celular a través de algún dispositivo y el algoritmo rápidamente me empieza a generar otra red de diferentes información que están vinculantes a lo que yo busqué. Eso es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar, con lo que nosotros estamos compitiendo desde el punto de vista de generar evidencia científica. Y bueno, en el contexto real, cuando estamos hablando de la población general, tenemos que también entender que en general tenemos una baja comprensión de estadísticas y riesgos. Y esto es totalmente entendible. Si mi población en general no está vinculada con el área de propiamente de las ciencias o el área de investigación, es probable que la comprensión de algunos estadísticos que yo quiero utilizar o que he utilizado en mi artículo sea algo que no le va a dar mayor información o no va a lograr comprender a profundidad. Por lo tanto, comunicar la evidencia sigue siendo una función estratégica y también una función ética desde el punto de vista de salud pública. Ahora, hay un punto que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos hablando de comunicación en salud, y es que el proceso de decisión, de adopción, de la posibilidad de yo adoptar una conducta saludable o no saludable, es un proceso en sí que está vinculado con factores propios de las personas, con aquellos también factores que están relacionados con los determinantes estructurales de esta persona, y también hay un gran rubro de las creencias individuales y la conducta de la población. Todo inicia con la amenaza percibida. Depende de la percepción de riesgo, de severidad, la susceptibilidad que yo creo tener frente a las situaciones en las que me enfrento. Yo puedo valorar cuáles y puedo optar realizar algún tipo de búsqueda, o soy más perceptivo a poder recibir em,
la diferente información que me está generando la comunidad científica. Ahora, tengo que tener en cuenta que en ese mismo proceso de que la persona evalúa de alguna manera la evidencia, ellos regularmente vemos cuáles son los beneficios, cuáles son las barreras, cómo esta decisión que yo voy a tomar va a afectar la vida o va a generar una disrupción en el entorno en el que yo me desenvuelvo. Y por lo tanto, yo puedo optar por seguir avanzando en ese proceso y buscar información adicional, buscar agentes que sean clave para que me corroboren la información o a través de campañas, a través de las diferentes formas de promoción de la salud, por ejemplo, presto más atención o definitivamente yo puedo decir, no, el riesgo que yo creo que el riesgo que esto me trae o el beneficio va a ser muy poco y por lo tanto no voy a adoptar la conducta saludable. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es el hecho de que yo voy a tener mi investigación, que yo tengo una certeza de evidencia alta, que los valores de P fueron significativos. No es eso en realidad lo que la comunidad, lo que la persona en sí va a observar, sino que alrededor de esto está todo este contexto, todo este determinantes, todos estos factores que en realidad sí pesan a la hora de tomar una decisión. De hecho, es por eso que en el área de salud pública hoy hablamos de esta evolución. Ya nosotros no, desde el punto de vista de salud pública, hablamos de la salud pública 3.0, que eso más o menos del año 2015 para acá, ya tenemos alrededor de 10 años, en la cual estamos ya dejando de lado el marco de la administración en servicios de salud, esta parte de la institucionalización, y vamos hacia a un siguiente escalón que es la estrategia. Nosotros como en la parte de salud pública, todos los que estamos vinculados con salud pública y nosotros los saludistas, nos tenemos que visualizar ahora como estrategas, jefes de salud, en el cual yo voy a liderar algunos cambios, pero también tengo que entender cuál es el rol de mi población. Mi población ahora no es una población pasiva, no es una población en la cual yo voy a ordenarle, yo le voy a dar una indicación y la persona va a obedecer. En realidad, lo que ahora nosotros tenemos y hablamos desde el punto de vista de salud pública es cómo, cómo nosotros dotamos a esta población con las herramientas y las competencias para que se vuelvan gestores de su salud. Es a través de que la población misma se vuelva gestora de su propia salud, que logre entender cuáles son sus riesgos, que logre entender cuáles son aquellos factores que potencian o que limitan su estado de salud. Es a través de esto que en realidad la persona puede tomar decisiones y obviamente acá existe la ventana de la oportunidad que con la evidencia la persona logre tomar una decisión basada en la mejor evidencia disponible. Este paradigma, la comunicación en realidad ha ido evolucionando de manera a pasos agigantados, ¿sí? Antes veíamos y hablábamos de un paradigma vertical en el cual este modelo pues básicamente era unidireccional. Yo soy el experto, la población es mi paciente, yo le digo qué hacer, usted obedece. Eso ya no sucede. No sucede y de hecho no solamente en el área de salud, sino que las sociedades ya no trabajamos de esa manera, ya no nos relacionamos de esa manera. ¿Cuál es la evolución que tenemos ahora? Estamos viendo un paradigma más horizontal y más circular, en el cual hay una bidireccional y participativo. Es decir, que la persona llega, cuando llega a la consulta, cuando la persona llega a algún foro que se le ha convocado, cuando la persona llega a una sesión que se le ha convocado en la comunidad,
la persona ya llega con preguntas, la persona ya se ha informado regularmente. Entonces, es acá donde nosotros lo primero que tenemos que entender es que así como la educación y así como las relaciones humanas han evolucionado, la manera en que nos estamos comunicando en salud también ha evolucionado. Nuestro objetivo ahora debe ser el diálogo y generar desde el interior este cambio social. La evidencia no debería de sustituir la experiencia de las personas, ¿sí? Así como en medicina basada en evidencia, pues acá también, cuando hablamos de comunicación en salud, la comunicación efectiva, nosotros tenemos que tener en cuenta la percepción que tenga la persona, tenemos que tener en cuenta también el entorno en que se desenvuelven las personas, los miedos, las barreras que ellos tienen. Y tiene un punto importante, tiene que ser bidireccional. Eso es un punto tan relevante incluso para la forma en que difundimos la información. Ahora bien, voy a hacer una pausa acá para que veamos estos dos términos que se complementan, pero muchas veces se utilizan como sinónimos. A veces se utiliza indistintamente traducción de conocimiento como comunicación efectiva, cuando en realidad son procesos que se complementan y que trabajan articuladamente, pero no estamos hablando de lo mismo. Cuando yo estoy hablando de traducción de conocimiento, estoy hablando de ese ecosistema de traducción de conocimiento, ese proceso macro en el cual yo voy a sintetizar y voy a volver mi evidencia en accionable, ¿sí? Ahora, la comunicación efectiva es esa cualidad, esa condición que permite que este mensaje llegue de manera clara y llegue de manera oportuna a la audiencia que yo quiero. Es decir, que la comunicación efectiva es una herramienta que nos sirve para la traducción del conocimiento. La comunicación no va a reemplazar la traducción del conocimiento, sino que la operacionaliza. La comunicación efectiva no es el hecho de que solamente yo eh, traduje mi artículo y lo hice a más amigable, no, eso no termina el ciclo de traducción del conocimiento, porque es una parte que está envuelta en este ciclo de conocimiento. Si nosotros quisiéramos ver que existe esta brecha, les traigo a memoria la imagen que vimos al inicio. A un lado estábamos la parte de la población que nos dedicamos a generar evidencia en este punto de vista en salud, y por otro lado tenemos a nuestra población en general. Entonces, el proceso de la traducción de conocimiento va a tratar de sensibilizar a esos usuarios que yo tengo del otro lado sobre los conocimientos de los resultados de la investigación para que estos puedan facilitar el uso y la aplicación de esto. Ahora, ¿qué hace la comunicación? Al yo implementar la comunicación efectiva, yo estoy haciendo un puente que de la evidencia científica que no llega espontáneamente, porque no va a llegar espontáneamente la evidencia científica a las manos de mi población. La comunicación efectiva logra ser ese puente que vincula y que cierra la brecha entre el conocimiento que se está generando y las acciones en salud pública, dando así como resultado que la audiencia aplique el conocimiento para mejorar los resultados en salud. ¿Y qué más quisiera yo? Que los transmita a las nuevas generaciones. Ya la evidencia nos dice que son los actores, los pares, la misma comunidad, cuando hay un actor clave dentro de la misma comunidad, cuando son los padres que transmiten el conocimiento a sus hijos, es mucho más probable que este conocimiento sea sostenible. Entonces, desde el punto de vista de investigación, yo eso es lo que aspiro, a que mi población no solamente vea los resultados de mi investigación como algo que leí, sino que en realidad logre interiorizar y si es en realidad una buena, la persona lo va a valorar, si es algo que sí puede hacer que cambie y adopte nuevas herramientas y adopte nuevas
em, capacidades para gestionar su salud, pues es muy probable que esa persona la va a transmitir y la va a difundir a sus pares y a las siguientes generaciones. Ahora, cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de comunicación efectiva, ya vimos que el rol de la comunicación efectiva es ser este puente que enlaza la traducción, el ecosistema de traducción del conocimiento hacia la población. Tenemos que tener en cuenta que existen ciertos atributos que debe tener esa comunicación efectiva, la cual está muy vinculada al mensaje que quiero transmitir. En primer lugar, bueno, y si lo pudiéramos dividir, lo dividimos en tres dominios principales: la calidad y rigor de la evidencia, la alineación cultural y cognitiva y la diseminación estratégica. Cuando hablamos de calidad, yo estoy hablando que el contenido tiene que ser válido y tiene que ser, en la medida de lo posible, sin errores, que el fundamento por el cual yo voy a transmitir los resultados de esta investigación, de esta síntesis que estoy haciendo, debe surgir a partir de una fundamentación de una revisión científica rigurosa. No, por eso es que el método, la sistematización, la estandarización de cómo yo hago los procesos en el área, en el diseño, en mi investigación, incluso tiene repercusiones en este punto de cómo voy a comunicar efectivamente. Además de eso, un punto importante que quiero recalcar es que debe de reconocerse los riesgos, los beneficios y las perspectivas válidas. Yo tengo que tener la claridad y tengo que también dar a conocer a mi población cuáles son las limitantes, porque si no se las digo yo, alguien más, y es probable que si en dado caso me encuentre con alguien que está desinformando, fácilmente le va a dar a conocer, y quizás no de la mejor manera, las limitantes que tienen las investigaciones, como cualquier otra investigación, ¿sí? Otro punto importante es la adaptación que yo tengo que tener en cuenta a la etnia, al lenguaje, al género, a los niveles educativos y a la forma en que las personas nos comunicamos. Yo no puedo y no debo pensar que existen modelos estandarizados que se aplican a todos. En realidad, esto va a depender de todo el entorno, del trasfondo que tiene mi población. Por lo tanto, yo tengo que definir en primer lugar cuál es mi audiencia, a qué audiencia quiero llegar. Porque así, como yo hago la traducción del conocimiento para gerentes, o hago la traducción de conocimientos para tomadores de decisiones, yo también tengo que hacer la traducción de conocimiento para mi audiencia en población general. Y dentro de la población general no puedo esperar que, que existen formatos estándar que van a aplicar tanto a niños como a adultos mayores, ¿sí? El lenguaje debe ser un lenguaje que esté adaptado al nivel del público, y la diseminación es un punto clave. Colocar los mensajes donde y cuando la audiencia es más receptiva, y tener una coherencia de la fuente y el esfuerzo del mensaje para garantizar este impacto. Vean, existen investigaciones y existen ya bien mapeado cuáles son incluso los días. Las personas que trabajan en marketing lo sabrán mucho mejor. ¿Cuáles son incluso los días y las horas donde me favorece más a mí realizar una publicación en alguna red social, dado que en esa hora, en ese día, es donde más público puedo yo impactar, puedo yo acceder? Entonces, nosotros no nos podemos vincular. Sí, nos toca a nosotros los investigadores, al equipo de investigación, también conocer de marketing. Tenemos que saber vender nuestros resultados de nuestras investigaciones. Es por eso que este proceso no puede ser ya cuando yo ya tengo mis resultados. Este es un proceso que debe de pensarse incluso desde el momento en que estoy diseñando mi investigación. Ahora, el rol que hemos hablado de el conocimiento, la comunicación efectiva es ser ese puente. Pero bien, ¿qué es entonces la traducción del conocimiento? La traducción del conocimiento es ese ecosistema que sirve como catalizador. Tenemos acá la evidencia, tenemos la comunidad que es la que queremos llegar, y si nosotros
no utilizamos estos catalizadores que es en las diferentes herramientas que tiene la traducción de conocimiento, van a pasar a lo mejor 17 años para que la comunidad integre la información que yo he generado en mi investigación. ¿Cómo trabaja la traducción de conocimiento? Básicamente trabaja como esa enzima catalizadora que acelera el proceso, en el cual ya tiene, además de los sustratos, tiene también los productos. Y lo que se espera y lo que se estima no es que inmediatamente se genere ese cambio, pero sí vemos que es posible que se puedan acortar los tiempos para que la población integre de manera sostenible la información que está generando. Se estima que más o menos se puede reducir el tiempo del mando de base, los 17 años que vemos ahí, más o menos 1 a 5 años, para que nuestra población general logre interiorizar, asimilar, comprender y traducir ese conocimiento y aplicarlo a su realidad. Y eso obviamente da mayor oportunidad de poder ser sostenible en el tiempo. Ahora bien, con este ecosistema que tenemos acá, que es la traducción del conocimiento, existen diferentes definiciones. Yo al menos encontré alrededor de 10 definiciones, pero básicamente es ese proceso que hablábamos, ecosistema que no solamente está vinculado en el mensaje, sino que también hay todo un ciclo de conocimiento alrededor. Una de las metodologías que más se ha utilizado ampliamente y que en los últimos 10 años es una de las metodologías que más ha hablado de esta traducción de conocimiento, es este modelo del conocimiento a la acción. Este modelo de conocimiento a la acción que pretende ser esa metodología, una de las tantas metodologías, pero pretende ser esa metodología operativa que sume no solamente la generación del conocimiento, sino que también el ciclo en el cual se enmarca este conocimiento que yo estoy generando. Y quisiera, por favor, que me acompañen a ver este esquema, este ciclo, en el cual básicamente tenemos al interior del ciclo, tenemos el proceso en embudo de generación del conocimiento. Si ustedes se fijan, hay una flecha que es bidireccional, en el cual nosotros idealmente tendríamos que estar identificando problemas, determinando qué conocemos y cuáles son las brechas, identificando cuáles son los conocimientos que hacen falta para empezar a generar ese conocimiento. En ese embudo vemos que ese conocimiento puede ser a partir de investigaciones primarias, puede ser a partir también de síntesis de conocimientos o puede ser a partir también de otras herramientas de conocimiento. Entre estas están, por ejemplo, la guía de práctica clínica. Entonces, este conocimiento que se genera tiene que retornar a ese ciclo del cual salió, porque no debería ser objeto del investigador hacer investigación solo porque quiere salir de la duda o solo quiere engrandecer un currículum. De verdad que la naturaleza o la finalidad de la investigación es acortar brechas, aportar un ladrillo más al conocimiento que existe para hacer ese puente que hablábamos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es también dentro del proceso de investigación, yo tengo que tener en cuenta el hecho de que tengo que devolver los resultados de las investigaciones que yo genero, devolverlos a los las diferentes poblaciones, a las diferentes audiencias que están involucradas. Ese conocimiento puede ser una investigación que yo hice en campo o puede ser una síntesis de evidencia que yo esté generando o una guía de práctica clínica, ¿sí? Entonces identifico, regresa ese conocimiento y ese conocimiento empieza a seguir su ciclo, el ciclo del conocimiento, que es lo que ustedes ven al extremo, en el cual yo tengo que adaptar el conocimiento al contexto local.
tengo que identificar cuáles son las audiencias clave, las cuales quiero vincular y necesito que estas audiencias logren escuchar la evidencia que se ha generado. Luego de eso debo, y es fundamental entender cuáles son las barreras o cuáles son los facilitadores de la utilización de ese conocimiento. Y ojo, acá es sumamente importante porque regularmente las barreras que nosotros nos encontramos para la adopción del conocimiento son procesos más complejos y tendrán que ver con los determinantes estructurales, porque yo puedo generar un muy buen conocimiento, pero si este conocimiento se está a una población, se está dirigido a una población y yo logro traducirlo y logro comunicarlo a una población, pero requiere que para que la persona logre hacer el cambio en su paradigma, tener, por ejemplo, una de las brechas más grandes que tenemos hoy por hoy, el, la parte el acceso económico. Eso yo tengo que tenerlo claro, ¿sí? Porque, ojo, al tener yo claramente cuáles son las barreras y los facilitadores, no me quedo yo diciendo y lamentándome, no es que no se puede hacer porque no hay dinero. En salud pública y en la estrategia, nosotros como estrategas, nosotros tenemos que visualizar, porque en realidad el dinero no es el único recurso que puede utilizarse para generar cambios paradigmas en la población. Entonces yo tengo que seleccionar, y es el siguiente punto, tengo que seleccionar, tengo que pensar, tengo que valorar cuáles son las intervenciones que tienen que ser basadas en la evidencia, que me van a funcionar para poder lograr trascender desde el hecho de tener un resultado que tiene evidencia a en realidad transformar una realidad. Luego, esto requiere también un monitoreo, ¿sí? Yo tengo en este ciclo de conocimiento, si mi meta final es que sea sostenible y que pueda trascender incluso a diferentes generaciones, ¿sí? Que pueda cambiar actitudes, que pueda cambiar percepciones, yo tengo que monitorear si en realidad este conocimiento se está utilizando. Tengo que valorar los resultados no solamente desde el punto de vista del sistema de salud, en datos fríos, que es el número de consultas o mortalidad, sino que también desde el punto de vista de los actores claves de la comunidad, de la población. Si en realidad este conocimiento logró eh, responder a una necesidad que existía. ¿Sí? Y a través de eso, si esto es favorecedor, pues esto me va a dar más herramientas para poder hacer que ese conocimiento sea sostenible. Y una vez esto es sostenible, yo tengo más evidencia para poder echar a andar diferentes estrategias que sí me están funcionando en la audiencia X que he seleccionado. Desde más o menos el 2015 también se habla que, si ustedes se fijan, voy a regresar un poquito, si ustedes se fijan, este ciclo no solamente es venir, difundir la información a través de redes sociales y ya, sino que es un ciclo que es más complejo y es un ciclo que no simplemente le implica al investigador. Acá es diferentes actores que no necesariamente es el investigador los que están involucrados en este ciclo. Entonces, desde el año 2015 se habla acerca de esto, que es el conocimiento, la traducción de conocimiento integrado. Básicamente, ¿qué me quiere decir este modelo de la conocimiento integrado? Y es que yo no puedo esperar a ya tener el resultado de mi investigación para empezar a, a querer involucrarme en el ciclo del conocimiento. En realidad, yo tengo que hacer alianzas, yo tengo que involucrar a
pacientes, a la comunidad, a los gestores, a aquellas personas que tienen el contacto directo con mi población que tiene el problema, desde un inicio, desde el momento en que yo estoy pensando en mi pregunta de investigación. Uno de los ejemplos que, bueno, de lo que hemos visto acá en el instituto son la manera en que se hacen las guías de práctica clínica, en las cuales se incluyen también a pacientes para que ellos den su punto de vista, su opinión, su percepción. Pues nosotros también desde el punto de vista de la investigación, si vamos a realizar una investigación en campo, y si nosotros pretendemos, y que debería de ser dentro de nuestra planificación un punto importante, comunicar esta investigación y hacer esa traducción del conocimiento, deberíamos también integrar a estos pacientes, a estos gestores desde el inicio, para transformar no solamente una difusión que se puede volver pasiva, sino que generar una co-construcción que sea natural. Esto me favorece a mí en múltiples procesos porque en el momento en que yo estoy desarrollando el estudio, incluso tengo más apertura, tengo más apertura para que la población decida participar, ¿sí? Y en el momento de la difusión, ellos mismos van a tener las suficientes herramientas para también ser esas personas que van trasladando el conocimiento, ¿sí? A los diferentes pares. Existen ya en diferentes revisiones sistemáticas, ya hablan de que existen estrategias que sí demuestran que funcionan, estrategias vinculadas a el mensaje que quiero transmitir, a la comunicación efectiva. Y entre ellas, de las más destacadas, son tener un terreno común, es decir, conectar con valores compartidos antes de corregir o presentar datos. Hablábamos del paradigma, cómo ha ido cambiando la forma en que nos comunicamos, en las cuales ya no solamente hablamos de que yo digo y usted hace lo que yo digo, sino que tenemos que encontrar un punto en común, un punto en el cual nos encontramos y encontrar cuáles son los objetivos en común que tenemos para poder, antes de corregir o presentar datos solo por presentar, conectar y vincularnos con nuestra audiencia. Otro de los puntos importantes que creo yo que es todavía una situación que seguramente son de las habilidades blandas que nosotros en investigación tenemos que tener y adquirir, es poder traducir y reducir, digamos, dependiendo de la audiencia, y estoy refiriéndome a la población general, disminuir esa jerga médica o estadística porque en realidad, si mi población no está familiarizada, mi audiencia no está familiarizada, eso en realidad lo que va a generar es una carga y lo más probable es que la persona no me va a prestar atención de la información que yo le esté queriendo dar. Y otra de las cosas que se promueve cuando estemos nosotros hablando de la cómo comunicar efectivamente a nuestra población es hablar de magnitud, claro, eso les ayuda, eso ayuda a entender el riesgo que existe, pero evitar, por ejemplo, el uso de medidas de asociación que regularmente nosotros utilizamos como los riesgos relativos de manera aislada, sino que existen otras medidas que podemos utilizar como las frecuencias naturales, los riesgos absolutos, que son más entendibles para la población, los cuales se pueden hacer y se pueden traducir en las diferentes investigaciones que se tienen. Otro de los puntos, ya sobre todo la evidencia que existe con la interacción. Hablábamos que la interacción es bidireccional. Por lo tanto, lo primero es que yo tengo que ser transparente con la incertidumbre que existe. La población tiene que entender que el proceso de investigación es un proceso que trata de cerrar brechas de conocimiento, pero que también existe una probabilidad y esto va evolucionando. Por eso seguimos haciendo investigaciones de los diferentes problemas. Entonces, tenemos que ser claros en presentar las limitantes incluso de nuestras investigaciones o nuestras revisiones que realizamos.
apoyar decisiones con respecto a esto, pues presentar opciones informadas, no simplemente dar órdenes, sino que presentar las diferentes opciones, porque es más fácil que la persona adopte una estrategia si esta se vincula más con el entorno que esta persona tiene. Pero si yo le estoy dando una única opción y esa única opción básicamente requiere que cambie incluso el lugar donde vive, es muy difícil que la persona en realidad va a poder aceptar esta información. Evitar también un tono moralizante o culpabilizador en el mensaje, ¿sí? Si la persona tiene algún problema en salud, tengo que evitar yo el juzgar a esta persona, sino que mi forma de lenguaje tiene que ser hacia el lado positivo, dejando claro, obviamente, cuáles son los riesgos que existen si se tienen algunas conductas nocivas. Y finalmente, este diálogo digital bidireccional. Hoy por hoy, las redes sociales y por qué los TikTok son tan virales y por qué el TikTok es una de las principales plataformas las cuales la población incluso crean grupos para hacer consultar problemas de salud, porque son bidireccionales, existe una interacción, ¿sí? Entonces, acá ya no estamos hablando de que solamente voy a alojar un anuncio y ya, sino que se requiere una interacción real. Ahora, también tengo que tener en cuenta que no puedo obviar lo que hacemos ya. Esas plataformas, esos espacios en los cuales nosotros logramos llegar a las comunidades, llegar a los diferentes actores, esos espacios en los cuales nosotros involucramos también a aquellos gestores, son espacios importantes en el proceso de la comunicación efectiva. No estoy diciendo que esto lo tenemos que dejar de hacer. En realidad, es algo que funciona, pero tenemos que saber con quiénes. La audiencia, tenemos que conocer la audiencia y en el proceso de investigación en el que nos encontramos para saber si mejor realizo un foro, una reunión mejor, en lugar de hacer una reunión virtual, yo voy a la comunidad, me siento con las personas y ahí mismo a través de papeles, a través de actividades, yo informo acerca de los resultados de las investigaciones. Pero no podemos dejar obviar que también está otra contraparte de la información que se genera de manera digital. Sería erróneo pensar que solo nos quedamos con lo tradicional, sobre todo cuando tenemos evidencia que ya habla acerca de cómo nosotros nos estamos informando en El Salvador. Según el estudio del uso de Internet y las redes sociales que se realizó el año pasado, existen más de 3.9 millones de usuarios activos en redes sociales en El Salvador. Y las plataformas, nosotros tenemos que conocer cuáles son las plataformas. Facebook, Instagram, TikTok, Messenger y YouTube son las plataformas que más se utilizan. Aquellas plataformas que más llaman la atención y en las cuales si uno quiere vender algo o quiere promocionar algo, tienen un mayor alcance son hoy por hoy TikTok, en segundo lugar Messenger y en tercer lugar Instagram. Obviamente eso va a depender también de la generación a la que me estoy dirigiendo, ¿sí? Los formatos que hoy por hoy conectan más son esos videos cortos con storytelling, la autenticidad del contenido y el uso de hashtag en redes sociales. El que la persona pueda saber que existe otra persona que también está pasando por una situación similar, logra captar la atención. ¿Sí? De captar la atención y es muy probable, más probable que esta persona logre quedarse todo el tiempo viendo la información que yo le estoy dando a que simplemente yo esté generando algún tipo de brochure. Ahora también nuestra encuesta nacional en el año 2021 midió cómo nosotros nos estábamos informando. Teníamos que para el año 2021 el 90% de nuestra población tenía entre 15 y 49 años, nuestras mujeres, tenía un teléfono celular.
Mayormente ese teléfono celular en primer lugar se utilizaba para realizar llamadas, pero en segundo lugar se utilizaba para informarse. Ahora, hay diferencias y la tenemos que tener en cuenta. El uso de Internet, por ejemplo, supera el 88% en las zonas urbanas, pero cuando vamos a la zona rural, alrededor del 70 o incluso menos. Es decir, que yo no puedo estandarizar solo la parte digital de manera global, incluso en nuestro país, donde fácilmente en menos de 2 horas yo estoy en una zona urbana y estoy en una zona rural. Tenemos todavía esa diferenciación en cómo nos estamos informando. La encuesta nacional de salud también arrojó que el uso de las redes sociales, en primer lugar, la televisión, la televisión y la radio, em, quienes más, alrededor del 65% de las personas la utilizaban, eran personas arriba de los 45 años en ese entonces. Facebook e Instagram, Facebook en ese entonces es para una población más joven y TikTok, que hoy por hoy sabemos que si queremos llegar a la población adolescente e incluso niños, porque hay niños que tienen acceso a TikTok, es TikTok una de las plataformas que mejor pudiéramos utilizar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo quiero, tengo mis papers acá, y si yo quiero comunicar la información de estos papers, yo puedo y debo de hacer esta contextualización. Debo saber que si yo quiero llegar a la población joven, a lo mejor la estrategia va a ser esos videos cortos, esos storytelling auténticos, esos videos a través de plataformas que son rápida, cortos como TikTok, ¿sí? Donde ya han demostrado que tienen un 87% de efectividad. Si yo, en realidad no son tanto los adolescentes, sino una población un poquito más adulto, joven, será entonces Facebook o Messenger o esos grupos comunitarios. Esa interacción directa quizás sea mi mejor opción para ver y difundir la información. Y si yo quiero llegar a una población específica, por ejemplo, adultos mayores, lo que hoy nos dice la encuesta, estas dos encuestas, es que sobre todo en personas mayores de 65 años, tenemos que primero respetar esa brecha digital y saber que todavía la televisión y la radio son medios de comunicación que en realidad sí puede llegar a, a impactar estas poblaciones. No puedo yo pretender que con el anuncio que yo estoy generando en la televisión o en la radio voy a llegar a los jóvenes. Probablemente en la radio sí, pero en la televisión, de hecho, ya hay estudios en los cuales se sabe que 4 de cada 10 jóvenes abajo de los 45 años deciden no ver noticias. Ya no, o sea, hay una decisión de no querer informarse a través de noticias de televisión porque tienen otros medios para comunicarse. Entonces, traigo acá un ejemplo, y esto es a manera de ejemplo, de cómo de verdad la inteligencia artificial y las herramientas que existen ahora nos pueden favorecer para poder realizar esta comunicación efectiva. Esa es una investigación que se realizó acá en El Salvador en el año 2022, es una cohorte en la cual, pues, básicamente evaluamos la seguridad de las diferentes vacunas, las combinaciones de las vacunas y, pues, está el artículo, les invito a que lo puedan leer. Pero claro, estas gráficas, aunque son preciosas y las vemos y nos dan información y vemos los valores de P por ahí, en realidad a la población no general seguramente no le va a causar el mismo impacto que nos está causando a nosotros, probablemente. Entonces, ¿qué opciones o cómo sería si yo lo presentara de esta manera? Esto lo he hecho de lo más, de lo más comercial o que existe, por ejemplo, Canva. Eso lo he hecho con Canva. Es un carrusel. Carruseles son unas series de
de formatos, los cuales tienen una línea gráfica en común, que son fácilmente adaptables, por ejemplo, a Facebook, a Instagram, a Pinterest. Pero, ¿qué pasaría si yo, en lugar de presentar ese artículo, pues empiezo con algo así, mi carrusel? ¿Es seguro mezclar las vacunas contra COVID? Y veamos la evidencia. Un estudio realizado por el INS en el 2022 evaluó que los distintos esquemas de vacunación reciben con el refuerzo de Pfizer. El objetivo fue analizar las reacciones adversas, la respuesta inmunológica después de ese refuerzo. ¿Qué analizó? Analizamos tres aspectos principales: las reacciones adversas, los niveles de anticuerpos neutralizantes y aquellas diferencias según el esquema de vacunación previo. ¿Cuáles fueron las reacciones que observamos? Reacciones leves como dolor en el sitio de inyección, fatiga, dolor de cabeza y fiebre leves. La mayoría de los casos o síntomas fueron leves o moderados. ¿Cuál fue la respuesta inmunológica? Pues se observó que hubo un aumento significativo de los anticuerpos neutralizantes. Esto indica que el sistema inmunológico respondió al refuerzo de la vacuna. Por lo tanto, el aumento de los anticuerpos se observó independientemente del esquema de vacunación inicial, lo cual sugiere que puede generar respuesta inmunológica en diferentes combinaciones. Y termino este carrusel diciendo que el refuerzo con Pfizer fue bien tolerado y generó una respuesta inmunológica robusta. Y abajo, la fuente. Obviamente, esto está dirigido y ha sido pensado a una población, a una audiencia que sí utiliza activamente, pero es más fácil captar la información, y esto es a través de ejemplo con ilimitado conocimiento de cómo del uso, porque no soy comunicadora, ¿verdad? Y seguramente los comunicadores pudieran hacer algo mucho más. Pero también tenemos infografías las cuales se pueden compartir. Y traigo también un ejemplo de lo que está generando Cochrane, que son estos blogshots, que son esas infografías que no solamente me dan información, obviamente tiene su línea gráfica, pero no solamente me da la información relacionada con a través de dibujo, sino que son diagramas visuales que dan un breve resumen de esta información compleja, los cuales fácilmente se pueden difundir en las diferentes plataformas que existen. Finalmente, quiero dejar este marco operativo con ustedes para que adoptemos ese modelo en las investigaciones y en la revisión de la evidencia que nosotros hacemos. El modelo traduce. Básicamente, no olvidemos que cuando estamos hablando de comunicación efectiva, que cuando estamos hablando de traducción de conocimiento, tenemos que tener en cuenta un terreno en común con mi población a beneficiar, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que es mejor recuerdo el riesgo absoluto y las frecuencias naturales para saber comunicar. La audiencia debe estar al centro y esto es lo que trata de hacer este modelo de conocimiento integrado, de la traducción de conocimiento integrado. La audiencia debe estar al centro, debe haber una decisión compartida, no solamente por obediencia, porque no lo vamos a lograr que nos obedezcan, si eso es lo que pretendemos. El uso del lenguaje debe ser un lenguaje natural, un lenguaje llano. Tengo que tener en cuenta la contextualización sociocultural y no olvidar la empatía y la confianza, que es definitivamente la fuente de todo. Entonces, para cerrar esta presentación, tenemos que tener en cuenta que la comunicación es una competencia estratégica. Tenemos que saber comunicarnos, es una habilidad de comunicación, es algo de que nosotros como población que genera conocimiento es una de las competencias habilidades blandas que debemos adquirir. Y tener en cuenta que el problema en realidad no es que la gente no lea los newspapers, estoy hablando de la población general, sino que el problema es creer que un paper por sí mismo ya comunicó lo suficiente para cambiar la realidad en que esas personas viven. Muchas gracias. Con esto finalizo mi presentación.
Muchas gracias, estimada doctora. Excelente conferencia, sobre todo porque necesitamos cada vez más tener herramientas para podernos comunicar efectivamente y traducir conocimiento, comunicar, divulgar conocimiento a la población. También a los tomadores de decisión hay un estilo diferente para cada grupo. Por eso esto de que sea el centro, la persona es sumamente importante como estrategia. Hay varios comentarios, felicitaciones y preguntas. ¿Cómo se puede mantener la transparencia sobre la incertidumbre de los datos, lo que aún no sabemos, sin perder la confianza de la población que busca respuestas binarias y seguras? Gracias por la pregunta. Este definitivamente es uno de los miedos y desafíos más grandes que tiene todo investigador. ¿Cómo poder dar a conocer mis limitantes y que la persona piense que lo que hice no está bien? Definitivamente aquí hay un trasfondo que no debemos de olvidar, que es la parte de la educación, ¿sí? La educación como una técnica y una herramienta que también favorece esta comunicación efectiva, pero creo sobre todo que tiene que ver cómo los mismos actores claves, y uno de los ejemplos que más funciona es, por ejemplo, en una comunidad, yo llegar y identificar aquellos activos, le llamamos nosotros activos, aquellos actores claves que sí me pueden favorecer. Entonces, yo trabajo con los activos, trabajo con los actores claves, que puede ser la señora que tiene la tienda más grande dentro de la comunidad. Y ella es un actor clave en la cual con esta persona yo trabajo para que logre comprender, ¿sí? Que la evidencia es así, que no es que esta investigación esté mal, sino que en la generación de conocimiento es así. Y a través de estas personas se pueden hacer esta transmisión y es mucho más fácil tener la confianza del resto de la población. Así es, doctora, gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo podemos determinar el punto de saturación informativa donde añadir un dato más, por muy preciso que sea, empieza a disminuir la probabilidad de que la población tome una acción concreta beneficiosa? Gracias. Definitivamente acá, como les decía, tenemos que nosotros también volvernos o tener dentro de nuestros equipos expertos o gente que conozca de marketing. Porque de hecho ya se saben las estadísticas. Si nosotros se ha investigado mucho alrededor de cuánto tiempo me presta la atención una persona. Por ejemplo, en un video viral, un video de traigo TikTok porque es la referencia que más se conoce, son alrededor entre 1 a 5 segundos en el cual la persona regularmente se queda. Si después de los 5 segundos logré captar la atención, es muy probable que esta persona logre finalizar. Entonces, acá definitivamente tenemos que contar con un equipo que no solamente es el investigador, porque necesitamos saber cómo empezar el mensaje. Algunas personas, y hoy si ustedes se fijaron, yo empecé no con la presentación, el tema, sino que empecé de otra manera, son otras estrategias que se utilizan para captar la atención. Y de esa manera, pues lo que también tenemos que tener nosotros en cuenta es cuál es el objetivo de lo que quiero transmitir. Yo tengo mucha información en mi paper, pero yo tengo que saber cuál es el objetivo que me va a ayudar a sentar las bases para generar ese cambio en la persona. Eso es bien importante, saber seleccionar el mensaje clave para que tenga impacto. Hay muchísimos comentarios, les invito a que lean el chat para ahorrar tiempo. Por cuestiones de tiempo vamos a leer solo las preguntas. ¿Qué nos sugiere a los investigadores para afrontar los retos de la IA, que genera información nueva a escala masiva y sin supervisión humana directa? Gracias. Pues yo creo que lo peor que podemos hacer es obviar o ignorar que existe. Tenemos que mantenernos informados de cómo nuestra población se está informando. Tenemos que mantenernos informados y empezar y no tener miedo de utilizar la inteligencia artificial. En realidad, la inteligencia artificial es una herramienta que debemos de incluirla en la manera en que nosotros
hacemos investigación y también comunicamos. Existen múltiples herramientas y cada día surgen más, pero si nosotros hacemos búsquedas, en realidad existen para el área de salud algunas que ya están teniendo buenos resultados. Por ejemplo, tenemos Notebook, que en la parte de las ciencias sociales y salud es una herramienta poderosísima que en realidad nos puede ayudar. Entonces, principalmente lo que tenemos que hacer es mantenernos informados. O sea, desde el momento que yo estoy decidiendo que voy a hacer una investigación o que voy a generar una evidencia a través de síntesis de evidencia o de alguna revisión sistemática, yo tengo que tener bien claro a cuál público voy a ir a transmitir después esa investigación. Entonces, en ese sentido, también tener en cuenta y estudiar, un estudio de mercado, cómo esta gente se está informando para yo también tener la oportunidad y que no me gane el video viral que está desinformando. Correcto. ¿Cómo se debería definir los conceptos técnicos que necesitan ser explicados, traducidos a los diferentes públicos? Gracias. Alrededor de esto existen también ya personas que, sobre todo aquellas personas que están, que se han formado mucho en la parte de la promoción, los educadores para la salud, que en realidad son profesionales que nos pueden apoyar mucho en cómo traducir este término técnico a un término que en realidad se pueda hacer de como más amigable a mi población. Pero también no podemos obviar que el uso de la inteligencia artificial acá sí también nos favorece. Nosotros, si generamos un prompt, y por eso, repito, no podemos obviar el uso de la inteligencia artificial, podemos incluso generar un prompt para poder hacer un poco más amigable estos términos tan complejos. Y después, claro, la inteligencia artificial, un punto importante es que no sustituye al experto. Entonces, Así yo no puedo asumir que la inteligencia artificial lo que dice eso es lo que voy a colocar. Yo tengo que luego hacer un juicio de expertos y un experto tiene que valorar si en realidad la información que me generó la inteligencia artificial es adecuada o se tiene que adecuar. debemos recordar siempre que la inteligencia artificial va a arrojar resultados de calidad dependiendo de la forma como nosotros preguntemos. Sí, La calidad del prompt es determinante para la información que nos va a dar la inteligencia artificial. Entonces, si metemos basura, sacamos basura. Si metemos calidad, sacamos calidad. Así así es. es. ¿Cómo se visualiza el proceso a seguir y cuáles serían los medios, los canales para llegar a las comunidades para visualizar la evidencia? Creo que primero tenemos que tener bien claro cuál es la audiencia a la que queremos impactar o cuál es nuestra audiencia. Eh, y un punto, bueno, nosotros recientemente en una investigación que se hizo en salud mental, un punto que de verdad hizo un cambio en todo el proceso de investigación es contar desde el inicio con estos gestores. No necesariamente era la misma población, pero eran personas que estaban en contacto directo con esta población. Eran personas que conocían, incluso nos pueden dar mucho más información de cómo viven cada una de estas personas o esta audiencia que al final queremos nosotros impactar. Entonces, creo que uno de los canales, y recomendaría por la experiencia que hemos tenido, uno de los canales principales es siempre tener algún punto de contacto en la parte local, ya sea de si es en la comunidad o si es en el área, las asociaciones acá, en realidad también si son poblaciones vulnerables, las asociaciones son claves, porque son ese punto en el cual ya existe un vínculo. Entonces nosotros nos acercamos a ellos, trabajamos en conjuntos y luego de verdad que ese es el medio en el cual se apertura el canal para poder eh, hacer la investigación, pero al final también que traducirla a la población. Ahí juegan un papel fundamental los líderes comunitarios, los promotores de salud, la gente que está cercana, muy cercana a la población, a la comunidad. ¿Qué habilidades concretas deberían incorporarse en la formación de los profesionales
para mejorar la comunicación basada en la evidencia? Gracias. Bueno, creo yo que sí necesitamos habilidades como, por ejemplo, la oratoria, ¿sí? La oratoria es una habilidad y habilidades, bueno, en el punto de vista de investigación, la lectura crítica, pero además de eso, el saber comunicar, el exponerse. Uno de los puntos clave, uno de las, y no me dejarán mentir, por lo menos en el área médica, ha sido así, que hoy por hoy, bueno, por lo menos cuando yo estudié, todavía eran las presentaciones, se paraba uno y no. En realidad no había más allá de una simple presentación. En realidad tenemos que fomentar incluso a nuestros estudiantes en cómo poder ellos vender. La parte del marketing, tienen que conocer cómo generar estas diferentes plataformas, cómo conocer las diferentes plataformas en las cuales nos podemos comunicar. En realidad es algo que bien una carrera per se no nos va a dar, pero son habilidades que complementan y hay una mayor tasa de éxito cuando el investigador tiene o el grupo de investigación tiene dentro de su equipo personas que cuentan con esas habilidades de comunicación. Y hoy día hay carreras que se dedican a la traducción del conocimiento y a la divulgación científica, por ejemplo. Hay conocidos científicos que se han dedicado exclusivamente a la divulgación. Y Así es una es. carrera, pues es un área de conocimiento que ha sido una necesidad de generar. Hay otra pregunta aquí acompañada de un comentario breve que sí voy a leer. Las encuestas de salud generadas desde el instituto ¿se puede considerar una herramienta de medición de la comunicación efectiva? Sí, definitivamente. Y las encuestas, lo que tenemos que tener en cuenta que el propósito de una encuesta es generar indicadores. Es decir, medir, y por eso les traía yo acá, medir cómo estamos actualmente en un periodo establecido. ¿Sí? Sería erróneo de mi parte venir a hablar de comunicación y no haber tomado en cuenta la información que ya existe en las diferentes evidencias. Y eso debería de ser así. Ahora, las encuestas se deben de traducir. Yo no le puedo pretender dar ese informe amplio a una comunidad y pretender que esa comunidad o la población, aunque no sea población médica, pero una población universitaria, se va a leer cada una de las tablas. Eso es un insumo. Ese insumo se tiene que traducir y se va a traducir dependiendo el problema que quiero abordar y la audiencia a la que me voy a dirigir. Pero sí, hoy por hoy nuestras encuestas nacionales son un insumo clave. También nuestras guías de práctica clínica, que creo que hacen ese plus de ya incluir a los pacientes. Si es una manera que nosotros estamos viendo en vivo, cómo es que de verdad se genera un cambio en cómo se adoptan esas productos, cómo se reciben por parte de la población. Sí. Hay bastantes preguntas y también hay comentarios de felicitación a su presentación tan excelente. ¿Cómo se puede equilibrar la simplificación del mensaje con el mantenimiento de la rigurosidad científica de la evidencia? Bien, esto sí, de verdad que es un reto. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es am, que el simplificar, el no colocar el OR, el valor de P, el intervalo de confianza, el RR, en este tipo de formas de comunicar, no está desmeritando todo el trabajo que se está haciendo. No, simplemente yo estoy tratando de incluirme dentro de ese ciclo de conocimiento. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es eso, de verdad, entender que no va a desmeritar, no va a desmeritar, porque estoy segura que más de alguna persona, incluso de las que están acá, que les presenté, quizás le tocó alguna fibra y dijo, bueno, voy a ir a ver qué hicieron en el instituto en el año 2022. Sí, entonces eso mismo pasa. Dependiendo de la necesidad percibida que tenga mi población, esta misma población, y lo veíamos en el ciclo de adquisición de competencias, esta misma población va a buscar más información.
y ahí es donde pues seguramente se va a encontrar con nuestras publicaciones. Punto de partida importante para motivar a la gente que vaya y lea nuestra producción. ¿Qué errores son más frecuentes cuando se comunican datos epidemiológicos o resultados de una investigación a la población? El error y el reto que tenemos hoy por hoy es no tener en cuenta la percepción, no tener en cuenta la audiencia en la que me voy a dirigir. Pretender de que el mismo formato que yo estoy utilizando, que me funcionó con una población, es el que me va a funcionar con el resto de población. Y traigo acá el ejemplo de que si yo quiero hablar con adolescentes, yo no puedo pretender que el adolescente va a ir a buscar información a Facebook o esa es la red con la cual yo tengo que promocionar. En realidad no es así. Entonces, el no tener en cuenta la información que ya existe, porque vean, esto es evidencia. Todo lo que hemos hablado acá de cuáles son las estrategias que funcionan más, cuáles son las plataformas que se visualizan más, son producto de una evidencia que ya se generó. Entonces, creo que el principal error es no tener en cuenta la evidencia que ya existe. La evidencia que ya existe, la cual yo tengo que retomar para establecer las estrategias que quiero realizar. Reitero que hay muchísimas felicitaciones y comentarios muy interesantes al respecto de la población blanco que deberíamos tener, considerar la importancia que tienen hoy los adolescentes con el acceso a las redes y la necesidad de informarse. Pero por cuestiones de tiempo me limito, como digo, a las preguntas. Para que la ciencia sea accesible, debemos cambiar el enfoque de lo que yo sé a lo que otro necesita entender. Sí, de hecho, si ustedes recuerdan, nosotros ahora ya hablamos de salud pública 3.0. O sea, ya, hoy sí, creo que esa es la vencida, quizás. No, seguramente va a seguir evolucionando, pero la salud pública 3.0, ¿qué me dice? Yo ya no, ya pasé de ser el médico curativo al médico administrador y hoy me tengo que reconocer como personal de salud en realidad como estratega, en el cual yo tengo que transmitir también competencias a mi población para que ellos sean sus propios gestores de su salud. Entonces, está evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con eso. Tenemos que entender en la realidad en la cual nos movemos ahora, que no es simplemente el venir y dar una receta o dar una recomendación, sino que de verdad tenemos que dotar a nuestra población de esas herramientas y que ellos se apropien de que ellos son sus propios gestores de su estado de salud. Sí, hay, como digo, múltiples comentarios, les invito a que los lean, por ahí algunos que están muy, muy bien pensados. ¿Es válida la simplificación de la información compleja para cerrar esta intervención? Es válida siempre que se tengan en cuenta la evidencia que ya está disponible y que exista un proceso am, sistemático para hacer esta simplificación. Yo no voy a simplificar solo por simplificar, tiene que haber un proceso y por lo tanto tengo que, si yo nunca lo he hecho, tengo que asesorarme. Como decía doctora Sandoval, existen ya profesionales que se dedican a esto y yo tengo que asesorarme con ellos para en realidad establecer un método que sea el que funcione. Si lo estoy queriendo hacer al azar, lo más probable es que una vez me va a funcionar, pero después ya no me va a funcionar. Y eso es así en esto y también en la ciencia. Entonces, sí, sí debemos de acuerparnos de todo un equipo y dentro de ellos un comunicador o un experto en el área de comunicación en salud para que de verdad nos dé cuál es el proceso, los pasos que voy a seguir sistemáticos para llegar a la audiencia según lo necesito. Nuestra plataforma ha variado un poco la forma de registrarse, pero es para mejorar la calidad. De modo tal que les invitamos a que se registren, a que continúen con esta inquietud de seguir en el camino del aprendizaje, en la ciencia y en la ciencia de la salud con mayor valor. Muchas gracias a todos.